Vamos a desarrollar un tema a través de nuestras conexiones que tiene que ver con un tema de un debate que a partir de la llegada finalmente de Elon Musk a la red social Twitter, bueno, se ha potenciado fuertísimo, que tiene que ver con el rol de las plataformas en lo que tiene que ver con la difusión de las noticias falsas, pero sobre todo la libertad de prensa, ¿no? A ver, para explicar este tema, arranquemos por nuestra primera conexión, que es justamente Elon Musk. Elon Musk es un personaje realmente inabarcable por la cantidad de matices, situaciones, pero para empezar, quizá conviene destacarnos, concentrarnos en un dato y 3 episodios. A ver, ¿el hombre más rico del mundo? Claro, 185.000 millones de dólares de fortuna según la última medición, que es casi diaria de la... Claro, pues depende de la evaluación de las acciones de sus compañías, ¿no? De Forbes. Los episodios son 3 episodios bastante sintomáticos o bastante representativos de lo que es el personaje. Primero, fue un protagonista de uno de los capítulos de Los Simpsons. Hello, I'm Elon Musk. What the? Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor. El hombre, el inventor más importante del mundo, arrancando por los autos eléctricos en ese caso, ¿no? A ver, el segundo episodio es que en una entrevista memorable con Joe Rogan fumó marihuana. Bueno, los dos fumaron marihuana, mira. There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. I'm getting text messages from friends saying, "What the hell are you doing smoking weed?" En un momento de esa entrevista él dice, no sé si a mucha gente le gustaría tener mi cerebro porque no para nunca de funcionar. El tercer episodio ocurrió hace pocos días, que él difundió una foto de su mesa de luz y miren lo que había en su mesa de luz. Es un personaje excéntrico, polémico, controvertido, muy activo en las redes sociales y para describir su importancia, muy brevemente, en 1995, cuando recién empezaba Internet, fundó una empresa que se llama Zip2 o Zip2, que era una empresa que proveía servicios a medios de comunicación que intentaban instalarse con sus páginas web en la red. Esa empresa también después empezó a ser la primera proveedora de mapas, lo que después, mucho tiempo después, fue Google Maps, por ejemplo. La vende con la plata que recibe, funda XCOM, que es el primer banco virtual que existe, y después se asocia con otras compañías para hacer PayPal, que es la primera empresa de venta de pagos virtuales que existió. Es decir, realmente, un visionario, ¿no? Alguien, y ahora está con el tema del turismo espacial, bueno, en 2002 funda SpaceX, que es una forma de abaratar el turismo espacial, y en 2004 se une a Tesla, que es la famosa empresa de autos eléctricos. En el 2010, el Dragon de SpaceX es la primera nave espacial privada que orbita la Tierra. Y él lo explica, se hace famoso mundialmente en ese momento y lo explica así. It's the biggest rocket in the world by far. It's like the first time something exciting has happened in rocket launch. Whether the rocket succeeds or fails, it's going to be exciting. People are coming from all around the world to see what will either be a great rocket launch or the best fireworks display they've ever seen. Vos sabés, María, que él ha dicho que padece alguna especie de Asperger. Y ha sido, eje de muchísimas controversias. Uno podría hacer un libro sobre esto. Quizá la que más significativa para nosotros es que en un momento fue un militante muy fuerte en contra de la cuarentena. En un momento, además, dijo que iba a rechazar vacunarse, cosa que después se retractó, ¿no? Sí, su último capricho, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con Twitter, ¿no? Él era un activo usuario de Twitter hasta que decide comprarlo, que es nuestra próxima conexión, que decide comprar la red social del pajarito. Después de un proceso muy controversial, porque en un momento da marcha atrás, le meten un juicio, finalmente termina concretando la compra de esta red social, que es una red social que, como todo el mundo sabe, arrancó con 140 caracteres, después se duplicó, pero básicamente tiene que ver con la difusión de textos muy breves, ¿no? Esa es la característica respecto de otras redes sociales. Y la otra cosa tiene que ver con que su valor no está dado tanto por la cantidad de usuarios, que son unos 217 millones, hay una discusión acerca de si todos son reales, pero pongamos esa cifra, sino que en cantidad hay redes sociales que son mucho más populares, pero es la calidad y el tipo de debate y quiénes participan de ese debate, ¿no?
¿no? Elon Musk ha dicho que él entra a Twitter porque él cree que esa es la gran plaza pública del mundo en la que se dan los debates políticos de relevancia, que es más por su influencia que por su volumen, ¿no? Ahora hay que ver cómo lo hace rentable, que es otro de los desafíos, por eso hizo una serie de despidos brutales cuando toma la compañía. Pero la cuestión es que esta compañía, ya antes del desembarco de Elon Musk en la empresa, había generado una discusión fuerte en el Congreso de los Estados Unidos acerca del impacto del debate público en Twitter, que no es neutro, en la calidad de la información y en lo que tiene que ver con libertad de expresión. Fíjate un senador republicano, Ted Cruz, lo que decía en ese momento. Who the hell elected you and put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear? And why do you persist in behaving as a Democratic super PAC, silencing views to the contrary of your political beliefs? Bueno, esto fue... Agresivo, ¿no? Who the hell, le dice. ¿Quién te crees que...? Esto todavía no había desembarcado Elon Musk cuando empieza esta reacción que arranca con Donald Trump todavía en el poder. ¿Por qué? Porque empiezan a exigirle a la red que de alguna manera acote los discursos de odio, que acorte la difusión de fake news. Y de hecho, el anterior CEO de la compañía contestaba lo siguiente. We're not doing that. And this is why I opened this hearing with calls for more transparency. We realize we need to earn trust more. We realize that more accountability is needed to show our intentions and to show the outcomes. Thank you, Senator. So I hear the concerns and acknowledge them, but we want to fix it with more transparency. Causa cierta gracia el aspecto de los empresarios de las redes, del mundo virtual. Vos lo ves a Dorsey con esa barba casi profética, lo ves a Elon Musk fumando marihuana. Podría ser un chico recién graduado de una universidad de A ver, Ivy League. María recién mencionaba a Donald Trump, que es justamente nuestra tercera conexión. Donald Trump, ustedes saben, es el expresidente de los Estados Unidos, y en mayo de 2020 ocurrió algo impensado. Twitter se enfrentó con Trump. Primero, ante un tuit de Trump que denunciaba sin fundamento un posible fraude electoral por medio de la utilización de el voto por correo, la empresa aceptó que se publicara este tuit de Trump, pero abajo, fíjense, Get the Facts About Mail-in Ballots agregó una aclaración, como diciendo, Trump podrá pensar esto, pero nosotros queremos aclarar lo siguiente. Claro. Empiezan a contratar también fact-checkers y a tratar de, digamos, contrarrestar lo que consideran noticias falsas con información. El conflicto con Trump fue escalando. Luego, la misma empresa, Twitter, oculta directamente un tuit de Trump por glorificación de la violencia. Así se veía en las redes. Hemos colocado un aviso de interés público en este tuit de Real Donald Trump. Este tuit incumplió las reglas de Twitter relativas al presidente de los Estados Unidos. Claro, que no reconocía el triunfo de Joe Biden y en un momento en el cual había un episodio de violencia muy grande en el Capitolio de los Estados Unidos. Bueno, eso es el tercer capítulo, Claro. Cuando escala hasta el momento que Twitter decide suspender directamente la cuenta de Trump, cuando se produce el ingreso de esta gente al Capitolio de los Estados Unidos a principios del 2021, Trump de alguna manera lo respalda y Twitter le suspende la cuenta. Y Trump reacciona demandándolos a Twitter, a Facebook. Escúchalo a Trump. I just want to say that I stand before you this morning to announce a very important and very beautiful, I think, development for our freedom and our freedom of speech. And that goes to all Americans. Today, in conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against the big tech giants, including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOs, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, and Jack Dorsey. Three real nice guys. Y es acá, María, donde entra Elon Musk, porque Elon Musk es un tuitero muy agresivo, provocativo, muy activo, muy creativo también, y empieza a criticar primero que le hayan sacado la cuenta. Después, como vos contaste antes, compra Twitter y una de las primeras cosas que hace es preguntarle a los usuarios de Twitter, o a muchos de ellos, si tiene que reinstalar las cuentas suspendidas.
Y da por triunfada, digamos, por ganadora, porque eso es lo que dice que ocurrió con la encuesta, con una abrumadora mayoría, el sí al regreso de Trump a la red social de Twitter. Bueno, naturalmente él proclama, dice en otro Sí. tuit, dije, bueno, el pueblo ha hablado y yo le voy a reinstalar la cuenta a Donald Trump. Donald Trump por ahora no lo ha usado, ¿eh? Bueno, claro, Trump volvió a la cuenta, pero vamos ahora con alguien que entró en problemas con Twitter desde entonces, que es Kanye West, ¿no? Es un trapero muy conocido en Estados Unidos, 24 premios Grammy, vendió más de 100 millones de discos, ha cambiado su nombre últimamente a Ye, y es alguien que además fue pareja de Kim Kardashian, una de las Kardashian, tuvieron hijos juntos, con lo cual es una persona súper popular. súper popular en los Estados Unidos. Nadie disputa el talento musical, incluso como productor de Kanye diseñador West. de ropa, un tipo muy versátil. Muy versátil. Ahora que tenía más contratos multimillonarios con una enorme cantidad de marcas, hasta que empezó a decir cosas como estas, por ejemplo, a modo de ejemplo de fuerte contenido antisemita. Jared Kushner is an example of how the Jewish people have their hand on every single business that controls the world. Bueno, Kushner es un yerno de Donald Trump, ¿no? Inicialmente se lo había sancionado a Kanye West, que además perdió contratos con muchas de las marcas que representaba. Inicialmente lo habían sancionado, pero después le restituye con Elon Musk la cuenta a Kanye West, que insiste además con estas cosas. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Bueno, una reivindicación de Hitler. Finalmente, acá sí que Elon Musk finalmente tomó la decisión de sacarlo a Kanye West de la cuenta de Twitter. Es una paradoja porque le ponen un conflicto. Él llegó como la Dalí de la libertad, todo el mundo va a poder adivinar, y apareció un límite. Claro, no se sabe bien cuál fue la razón porque no lo explicaron. Hubo un tuit incluso de una estrella de David con una esvástica adentro, pero lo cierto es que sí, en Kanye West dijo Elon Musk, hasta acá llegó. Como se ve, las cosas no son tan sencillas al tener que decir un empresario qué se puede decir y qué no. Y la quinta conexión es Hunter Biden. Hunter Biden es el hijo del presidente norteamericano Joe Biden y fue protagonista de un episodio durante la campaña del 2020, bueno, la campaña que finalmente gana Biden, porque el periódico The New York Post publicó información aparentemente tomada de una computadora de Hunter Biden que había puesto a reparar y no le había retirado. Entonces Twitter decidió no ofrecer en su plataforma ningún tipo de link que guiara a esa información. Eso fue una gran discusión en aquel momento porque el mismo Trump decía, están censurando cosas que perjudican a mi adversario y no con respecto a las que perjudican a mí. En su momento hubo una autocrítica de Dorsey, de los que eran los dueños de Twitter en aquel momento, pero bueno, cuando llegó Elon Musk, hace muy pocos días dijo, ¿saben qué? Voy a publicar los Twitter Files. Voy a contar qué hablaban entre sí los directivos de Twitter cuando censuraron lo que pasaba en la campaña del 2020. Sin embargo, Twitter no publicó ningún documento. En lugar de eso apareció un hilo de un periodista, Mark Taibbi, se llama, y que luego Musk retuiteó y lo revalidó como la información. Bien, el debate continúa, por supuesto. La presencia de Elon Musk en Twitter ha generado que el debate se recaliente todavía más. Y la pregunta hacia dónde va Twitter y qué efecto tiene sobre la libertad de expresión que excede solamente a Twitter, ¿no? El hecho de si estas redes sociales son meras plataformas donde hay un intercambio entre sus usuarios que generan contenidos o si son medios de comunicación que deben ser responsables por aquello que circula, ¿no? Es muy difícil de orientar el caos de las redes sociales porque, fake news, hay anónimos que colgan cosas que son fake news. Agresividad hay, pero por todos lados. Claro. Y después, entonces, ¿cómo haces para frenar eso, no? Porque además un medio es un editor responsable, tiene un editor responsable. Si vos decís que las plataformas no son medios de comunicación, pero Twitter finalmente termina haciéndolo también o cumpliendo un rol parecido.